estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Vamos a estar viendo esta Shalom. última lección. Doy una breve recapitulación, si no estuvieron aquí los primeros 2 días. El primer día vimos la creación de la humanidad. Vimos la creación del varón y la hembra. Vimos la formación del cuerpo humano, físico, masculino. Vimos cómo fue colocado en este mismo la humanidad. Después vimos que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviese solo. Vimos entonces que Dios decide hacerle una ayuda idónea a él, a la humanidad o al hombre. Y entonces se separa de la costilla del hombre y se forma la varona o la isha o la mujer. Y vimos que lo que era uno se separó por la necesidad que requería el hombre. Y vimos que se establece el pacto del matrimonio, por lo tanto dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea, lo que eran originalmente es lo que regresan a ser dentro del matrimonio. Y entonces empezamos a ver las funciones del varón y vimos que el varón le corresponde automáticamente el ser cabeza, la autoridad, el dominio, y que todo esto se empieza a desarrollar en su función a través de la guía, a través de proveer, a través de cuidar, a través de ejercer, y todo fundamentado en el amor. Eso es lo que vimos en la primera parte y en la segunda parte. Ayer veíamos la función del varón y de la mujer dentro del hogar, y veíamos y decíamos y dábamos 3 ejemplos varoniles o de cabezas, y los ejemplos que dábamos era a un varón o cabeza del hogar controlador, tal como el Nabal. Vimos también un varón o cabeza que era pasiva, tal como en el caso de Adán. Y vimos el ejemplo ideal, ¿no? Un varón
cabeza que era un siervo de Dios, el hecho de servir, y vimos a Abraham. Y vimos algunos conceptos de sus esposas, de Abigail, y vimos de la varona Odeba, y vimos también de esta Sara. Luego vimos 3 ejemplos de glorias, de la gloria de los varones. Y vimos, si recuerdan ustedes, primero el caso de Basti, ¿verdad? El caso de una rebeldía. El segundo ejemplo de la gloria vimos a Jezabel, que es realmente una persona que incitadora. Y finalmente, ¿verdad? Pues nos enfocamos en un bello ejemplo, ¿no? En el ejemplo de la madre de un rey que le aconseja y le dice al rey Lemuel conforme las cualidades y características que tenía que buscar en cuanto a ello. En esta primera lección quiero enfocarme, antes de entrar en concepto de lo que es la función de la mujer y la función del hombre en la iglesia. Me gustaría primero desarrollar todavía un poquito más el concepto de lo que es la autoridad y ejercer dominio en cuanto al hombre. Y vamos a ver algunos versículos que nos muestran ello. El primer versículo que vamos a ver, lo tocamos el primer día, es la primera carta de Corintios, capítulo 11, en el versículo 1 en adelante. Y una de las cosas que quiero que veamos, hermanos, aquí, es que el varón, la cabeza, tú tienes que entender un concepto importante. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es los seres humanos que fueron rescatados por la gracia de Cristo Jesús y que han venido a ser un pueblo o una asamblea o una congregación. Es más, la palabra iglesia es transliterada del griego eklesia, del hebreo kalao, que indica a los que fueron llamados o convocados. Entonces esto es lo que es la iglesia. El hecho que nos reunamos como iglesia nunca anula los conceptos y las funciones varoniles y femeniles. Esto es muy importante entenderlo. El hecho que nos congreguemos como iglesia no anula ello. Es más, el varón es cabeza del hogar siempre. No deja de ser cabeza del hogar porque se reúne en la congregación. No deja de ser cabeza del hogar porque salen a un día de campo. No deja de ser cabeza del hogar porque sale a trabajar. Eso es un concepto que siempre se le da desde el momento en que Dios lo creó y nació. Y aquí dice 11.1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 11.2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como las entregué. Así que lo que dice Pablo es la instrucción directa que recibió de Jesús en cuanto al concepto de la autoridad de la cabeza. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que el varón siempre es cabeza de la mujer. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué indica esto? Que en el momento que Dios te creó como varón, automáticamente te dio la función de ser cabeza. Claro, cuando eres hijo, cuando eres niño, cuando eres adolescente y joven, estás bajo la cabeza que es tu padre. Pero en el momento que tú dejas a tu padre por el matrimonio, esto es, los hijos deberían dejar a sus padres solamente porque cumplen el mandamiento del matrimonio, porque no tienen don de continencia. Cuando un hijo deja a su familia por el matrimonio, al momento en que se une a su mujer, dice la Escritura, dejará el hombre a padre y madre. En ese momento, este varoncito o varón está dejando su autoridad, que es su padre, y viene a formar su propia autoridad dentro de su nuevo matrimonio, dentro de su nueva familia.
Y esto es un concepto que es bíblico, pero aún en los tiempos de los griegos y de los romanos, cuando se escribe el Nuevo Testamento, era normal. El término cabeza es un término grecorromano de las leyes romanas que indica que había un hombre que estaba en responsable de esa familia. Entonces, no dejas ni anulas ni se queda tu autoridad. La autoridad varonil no se puede prestar, no se puede dar, no se puede dársele a alguien más. Es algo que tú tienes que hacer como varón. Por lo tanto, el contexto del cual habla aquí está enfocado en que el varón es cabeza de la mujer. Él es la autoridad, él es el que ejerce el dominio. ¿Ok? Esto es, está Dios, está Jesús, está el varón y está la mujer. No puede la mujer usurpar eso. Si esto es así, lo que tú tienes que entender es que el varón siempre es el que va a representar su familia, incluyendo la mujer, delante de Dios. Hay una parte muy interesante en el Antiguo Testamento cuando habla acerca de los votos. No sé si lo han leído, pero habla acerca de los votos y dice lo siguiente: si una mujer hace un voto ante Dios, si el varón, si su padre o su esposo no la escucharon, si fue en privado, la mujer tiene que cumplir el voto ante Dios. Pero, dice ahí, en el libro de la ley, si el esposo o el padre la escuchó, él puede revocar el voto. ¿Por qué? Porque el varón está encargado sobre la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un gran problema que está sucediendo dentro de la iglesia en los últimos 18, 20 años. Yo no lo había visto así, tengo ministrando 30 años en el Evangelio. El problema es este. Si a alguien se le ocurrió, no sé a quién se le ocurrió, pero hubo alguien, algún varón por ahí, que pensó por flojo, porque no le gusta, la responsabilidad, se le ocurrió darle la autoridad a la mujer. Esto no es posible. Yo estaba viajando por Sudamérica y este es un problema que percibí, me pidieron los hermanos que hablara de ello. Porque la identidad de la iglesia está perdiendo esto que es muy importante. El varón es cabeza de la mujer todo el tiempo. Si el varón está con su esposa en casa, quien dirige a esa familia en oración es el varón. La mujer no puede usurpar la autoridad varonil. El varón no puede darle su autoridad a la mujer, porque se empieza a practicar el hecho que dice el varón: bueno, ahora ora tu mujer por los dos. Y cuando le preguntan, ¿pero por qué haces esto? Es que le acabo de ceder mi autoridad. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. Esto está pasando mucho dentro de las iglesias en Estados Unidos, porque cuando se permite esto dentro del hogar, automáticamente se piensa que esto se puede llevar a cabo en la iglesia. Y por lo tanto, tristemente, en algunas congregaciones se empieza a extraviar de la doctrina porque se le empieza a dar una participación pública dentro de la iglesia a las mujeres. Y esto es un problema, hermanos, que estamos viendo muchísimo y que no deberíamos ver. ¿Por qué? Porque cuando un matrimonio permite y dice, le cedí la autoridad a mi mujer, y ella ora enfrente de él, está afrentando su cabeza. Luego dice lo siguiente: vamos a reunirnos en casa. Es costumbre que las iglesias tengan reuniones en hogares, no sé si aquí lo hagan, y se reúnen 2 o 3 o 4 familias. Ya que el hombre en privado le permite eso a su mujer, eventualmente en estas reuniones puede ocurrir que diga el hombre: bueno, ahora que ore la hermana. Esto no es posible. En la presencia de un varón, la mujer no puede ejercer dominio. Y hacer oración es ejercer dominio, porque la mujer está dirigiendo al varón en oración para con Dios, y esto no es posible. No se practicaba en las iglesias del primer siglo, tampoco debería de practicarse el día de hoy. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se reúnen varias familias,
esto no anula ello. Esto es, la iglesia no es el recinto donde estamos. Este es un edificio que se utiliza para que la iglesia se congregue, pero esto no es. Si tú visitas el Medio Oriente o Asia, como yo lo he visitado, la mayoría de las iglesias se reúnen en casas, no en edificios. La mayoría de la iglesia es subterránea. ¿Qué indica esto? Que la comunidad no sabe que hay iglesia en ese lugar porque los pueden matar. ¿Okay? Esto está en la China así, esto está en Irak así, esto está en muchas partes. Cuando se reúnen en las casas, la iglesia es la iglesia con el edificio o sin el edificio. Si se reúnen 2 o 3, ahí está ¿quién? Cristo. Por lo tanto, la iglesia sigue funcionando como pueblo, como iglesia, aunque haya 2 o 3 familias reunidas. Por eso es importante que no se pierda la función varonil de ejercer dominio. Esto también implica lo siguiente. Fíjate cómo leíamos, dice primera carta de Corintios en el capítulo 14. La primera carta de Corintios en el capítulo 12, 13 y 14, pero específicamente en el 14, habla de los problemas que existía en las reuniones públicas de la iglesia. Esto es, cuando nos reunimos como iglesia, en este caso como lo estamos haciendo ahorita, ya es un servicio público cuando la iglesia se reúne. Si tú visitas las iglesias de Cristo, una de las cosas que tú te vas a dar cuenta es que en la dirección o en la autoridad o en el hecho de ejercer dominio, te vas a dar cuenta que son los varones lo que lo hacen. Esto no quita que no sean las mujeres capaces de hacerlo, porque la mujer es muy capaz, y en mi segunda lección voy a tocar este punto, así que hermanas, ténganme paciencia, ¿ok? Esto no las va a hacer totalmente inútiles en cuanto a la obra de Dios, porque tenemos que reconocer que quien trabaja más en la iglesia es la mujer, porque tenemos que reconocer que a las personas que primero se les dio la dicha de las buenas nuevas fue a 2 mujeres, Mateo capítulo 28, porque tenemos que reconocer que el ministerio de Jesús estaba rodeado de muchísimas mujeres, porque tenemos que reconocer que el ministerio del apóstol Pablo estaba rodeado de muchas mujeres. Por lo tanto, anular la obra de la mujer sería un error totalmente de los hombres. Pero en cuanto a ejercer dominio, en cuanto a tener autoridad, en cuanto a presidir y la dirección, no puedes quitarle la posición al varón porque Dios se la dio, aunque la mujer sea más capaz de hacerlo. Aquí en primera carta de Corintios, en el capítulo 14, se habla de los problemas del servicio público. Y en la primera parte habla del don de lenguas. ¿Qué son las lenguas? Los idiomas que el Espíritu Santo daba que hablasen durante los servicios, porque no había Nuevo Testamento o la Biblia, no había la parte de las cartas. Entonces Dios le hablaba a los profetas y los profetas hablaron. Tienes tú que entender que la palabra profeta, de profetéis, significa hablar por parte de Dios, pero que en este contexto habla de las reuniones públicas como iglesia. En la segunda parte del capítulo 14, después de hablar en lengua, se habla de la manera en que se debe hacer el servicio, y dice en forma ordenada. En capítulo 14, versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno, y uno interprete. ¿Qué indica? Que en el primer siglo, cuando se hablaba en un idioma diferente, tenía que haber una persona que tradujese el idioma que se estaba hablando. ¿Ok? Esto es, el día de hoy las lenguas cesaron. Pero el día de hoy hay personas como yo que tal vez hablan más de un idioma. Esto no es un don del Espíritu Santo. Esto es una destreza que fui acumulando a través del estudio de otros lenguajes. Pero si yo estuviese aquí y hablase en otro idioma, tendría que haber alguien que lo tradujese.
¿Ok? En cuanto a la edificación. Y lo que está diciendo, tiene que hacerse todo en orden, porque dentro del pueblo de Dios, en un servicio público, en un culto público, tiene que ser ordenado, porque Dios es un Dios de orden. 28. Si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Fíjate cómo dice los profetas. No dice las profetizas, dice los profetas. Siempre lo está aplicando a los varones. Dentro de la iglesia de Cristo era costumbre que quienes ejercían el liderazgo, quienes presidían, quienes dirigían, quienes predicaban, quienes oraban, eran varones. Esto no era solamente algo cultural grecorromano, era algo que Dios había establecido en la iglesia, porque lo había establecido desde el principio. Versículo 30. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto es, lo que un profeta hablaba tenía que estar sujeto a lo que otro profeta decía. O el día de hoy decimos, lo que yo predico tiene que estar sujeto a lo que los profetas o los apóstoles escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Yo no me puedo ir aparte de ello, porque lo que los profetas hablan están sujetos a lo que los profetas ya dijeron. Yo no puedo salir con una nueva enseñanza, una nueva doctrina, vamos a hacer esto, no. Tengo que sujetarme a los profetas, porque aún en aquel tiempo los profetas se sujetaban a los profetas. Versículo 35 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esto era una práctica dentro de las iglesias. ¿Quieres ver a la iglesia primitiva? Lo que tú ves en la iglesia primitiva es el rol varonil de autoridad y de ejercer dominio no era anulado por reunirse como iglesia. El rol varonil de autoridad, de ejercer dominio, se hace en la casa y se hace en la iglesia. Esto es, cuando estamos sentados como familia, quien debe de orar es el varón, porque debe de ejercer el dominio y debe de seguir la autoridad. No puedo decirle yo a mi esposa, órale, te toca a ti, porque soy flojote. ¿Ok? Y tenemos un hijo varón. Caleb entiende, ahora que Caleb ha sido redimido por la sangre de Jesús, él también ora, porque él es varón. Aunque ella sea su madre, él ejerce dominio como varón. Yo ejerzo dominio como varón. Pero si Caleb está ausente y yo estoy ausente, mi esposa puede orarle a Dios, porque ella también tiene el mismo valor. Pero en cuanto al dominio es distinto. Y por eso es algo que practicaban las iglesias de los santos. Versículo 34, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Fíjate, el contexto es profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar por parte de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Estoy profetizando por parte de Dios. Te estoy enseñando a ti la Biblia. Estoy hablando por parte de Dios. Lo que los profetas dijeron, o lo que Pablo dijo inspirado por el Espíritu Santo a los Corintios. Al yo hacer esto, lo hago de esta manera. ¿Quién enseña? El varón. Dice ahí, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Está hablando del contexto de profetizar, o como lo entendemos el día de hoy, de enseñar, o como lo entendemos de predicar. Por eso cuando visitas las iglesias de Cristo, nunca vas a ver a una mujer predicar o enseñar. Porque si hay un varón abajo sentado, es el que lo debería de hacer, porque ejerce su dominio. El hecho que nos reunamos como iglesia no anula su autoridad y su dominio. Por eso en las iglesias de los santos del primer siglo dice, vuestras mujeres callen. ¿Por qué callen? Estamos hablando en contexto de predicación. De otra manera tampoco podrían cantar. Y sabemos que eso no es. Estamos hablando en el contexto de profetizar. Porque siempre le digo a la gente, cuando ves un texto tienes que leer el contexto. ¿Ok? Para que luego no agarres tus ideas de pretexto. Entonces es importante que leas el contexto, y el contexto es profetizar. Dice ahí, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Qué indica esto? Indica que cuando una mujer, la iglesia está llena de mujeres que no tienen representación varonil. En la iglesia en la cual yo sirvo hay mujeres ya grandes, su papá no está presente, murió,
no tienen esposo, nunca se han casado, entonces puede preguntar totalmente. ¿Por qué? Porque ¿a quién le va a preguntar si no tiene marido? ¿Dónde puede preguntar? Puede preguntar totalmente. Lo que la mujer no puede hacer es enseñar. Esto es, cuando la mujer aún sentada dice algo, podría ser que la mujer diga algo, y ya ven que las mujeres son muy explícitas y a veces se avientan un sermón. Entonces, la mujer puede preguntar, pero la mujer no puede corregir en un servicio público al varón. La mujer no puede tampoco hacer una observación, esto es, hermano, lo que estás diciendo, pero yo pienso esto. No puede hacer eso la mujer. En ese es el contexto que habla. Si tú visitabas una sinagoga judía en el primer siglo, las mujeres no hablaban. Es más, en la cultura judía, la mujer no podía hablarle al varón, a menos que fuera su esposo o su hijo. Por eso, cuando tú ves la lectura de Jesús, y esta Salome, la madre de Juan y de Jacobo, ¿se acuerdan? Comete una gran imprudencia culturalmente hablando. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que le habla directamente a Jesús. ¿Por qué? Porque a veces la mujer es imprudente. ¿Y qué es lo que quería? Quiero que cuando vengas en tu reino, mi hijo y mi otro hijo, se siente uno a tu diestra y otro ¿qué? Dice, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Aun cuando Jesús, aquella prostituta o ramera o pecadora se acerca y le lava los pies, no habla hasta que Jesús le habla. Es más, aún aquella mujer que era gentil, que se acerca, ¿verdad? Porque quiere un milagro, no habla hasta que él habla. Son contextos de cultura. Es más, en las sinagogas judías, en algunas, la mujer se sienta de un lado y el hombre se sienta de otro lado. Esto es contexto judío. Ahora, pero en la iglesia de Cristo, en la cual en Corinto había judíos y había gentiles, aún entre los griegos, entre los romanos, si venía un soldado romano a la casa y tocaba la casa y decía, quiero hablar con alguien, no salía la mujer a menos que no tuviera esposo. Si la mujer no tiene esposo, entonces puede hablar con el soldado. Pero si tiene esposo, el que habla es él. Si no está el esposo, es el hijo varón, el primogénito el que habla. Esto es cultura, ¿ok? El día de hoy se ha perdido mucho esto, ¿por qué? Porque la mujer muchas veces usurpa la autoridad, usurpa el dominio, pero a veces lo usurpa, lo roba, no porque quiera, sino porque el varón es bien comodín. No le gusta tomar su rol. Órale, hágalo usted. Órale, vaya usted. Órale, firme usted. Haga todo usted. Esto no es ejercer dominio. Dios no te hizo varón para que le pases la autoridad a la mujer. Y si la mujer toma la autoridad, el hecho que su esposo sea un comodín no le da el derecho a hacer eso, porque está faltándole a Dios también. Y es el contexto de Corintios. Corintios 11 dice, la cabeza del hogar es el varón. Y luego acá lo explica esto. Si hay alguien que tiene una pregunta, pregúntele al varón. Pero ¿qué pasa si su esposo está recién bautizado? Eso puede pasar. Si ese es el caso, pues debe de preguntar porque tiene que aclarársele la duda. ¿Todos me están siguiendo? Porque ¿qué tal si no? Pues, ¿a quién le pregunto? Pues ya acaba de bautizarse. Ahora, hermanos, pongan atención. Pasa mucho en los matrimonios que la mujer aventaja en el conocimiento bíblico que el varón, porque somos unos flojotes. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, bueno, es que no nos gusta estudiar, es que no nos gusta leer. Y la mujer, hermanos, déjame decirte algo acerca de las mujeres. La mayoría de las mujeres les gusta indagar, les gusta estudiar, son totalmente inteligentes. Se los expliqué el primer día. Primero por la parte del cerebro, son totalmente empáticas. Una mujer puede ver la tele, puede hablar con los hijos, mandarle un texto a la madre, ¿verdad? Puede hacer todo a la misma vez. El hombre no puede, porque la testosterona nos quemó el cerebro. Es la verdad. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre, si te habla la mujer, tú estás viendo la tele y te habla la mujer, mi amor, espérate, estoy viendo la tele.
El hombre tiene que apagar la tele para poner atención. Ahora, lo que hacemos los hombres es que hacemos. Esto no significa así. Esto significa como que te estoy oyendo. ¿Todos me siguen? Entonces, el varón está muy dado a dejar ese rol varonil por flojo. Hazlo tú, llévalo tú, tú haz todo tú. Mira, esto es un concepto personal, ¿ok? Esto es en mi persona, ¿ok? No que sea bíblico, pero en mi persona. Yo cuando mi esposa me recoge del aeropuerto, ya sabe, el que maneja soy yo. Ya sabe, ya ni se baja. No porque no sepa manejar, es una excelente, maneja hasta mejor que yo. Con más, pero yo soy el que manejo. ¿Ah? Cuando hay un trato, cuando compramos una propiedad, algo, el primero soy yo. No es machismo, hermanos, es un concepto bíblico. Cuando se toma una decisión, sí considero lo que dice mi esposa porque es importante, pero el que tengo que decidir soy yo. Cuando oramos soy yo. Y cuando damos una clase bíblica soy yo. Y aunque mi esposa fue la que me trajo al evangelio, tiene más años en la iglesia, bueno, creo yo que ahora tal vez he rebasado su conocimiento bíblico. Porque el varón va a guiar. Y si el varón no sabe Biblia, ¿cómo va a guiar? Y en la iglesia, ¿quién da la clase? El varón. ¿Quién se prepara? El varón. Yo le digo a los hermanos, ¿verdad? Porque a veces los hombres dicen, no, es que mi hijo se fue al mundo porque el maestro de jóvenes. No. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento, no era trabajo de los sacerdotes educar a los hijos de los papás. No era trabajo de los profetas educar a los hijos de los papás. ¿De quién es el trabajo? Dice, Shema o Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y tú se lo vas a enseñar a tus hijos. Tu trabajo como padre no es venir y que me los eduquen, no. A los hijos se educa en casa. Y no le dejas la responsabilidad a la mamá, porque el que ejerce dominio es ¿qué? El papá, pero somos bien comodines y flojos. Que ay, a mi amor, ahí enséñale el libro de los salmos. No. Usted se prepara y usted estudia. Le digo a los hermanos, hoy en día hubo una actividad de jóvenes en la iglesia en la cual yo sirvo. Hicieron varios tipos de comidas, se lo llevaron a la gente indigente, a los vagabundos en la ciudad. Hicieron eso. Y luego se reunieron como jóvenes. Y bueno, ¿qué? Yo no estoy allá, pero ¿qué? Le digo, si usted es padre de hijos, usted tiene que saber dar una clase. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener conocimiento, tiene que ejercer su dominio. Si usted no le da clase a su familia, usted está fallando como padre. Por eso en la iglesia cualquiera debería tener la capacidad de predicar, porque es algo que ya hace en el hogar. Así que los varones hacen esto, y si la mujer tiene preguntas, se la contestas tú. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. O sea, que predique. No se ve bien. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos ¿de qué? Del Señor. Más el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar lenguas, pero hágase todo decentemente. ¿Y qué? Y que es con orden, no solamente con orden, habla específicamente de que hagamos cada quien un salmo y una oración y correctamente. No, con orden implica ¿qué? El organigrama bíblico, el hombre es cabeza y la mujer se sujeta. Eso es con orden, no vas a cambiar todo. Y como iglesia, si nos reunimos en casa, eso no lo anula. En la primera carta de Timoteo, en una iglesia gentil también, cuando Pablo le habla a Timoteo, Timoteo es el predicador en la iglesia, y quiero que vean este contexto importante, hermanos, ¿ok? Es el varón. ¿Cómo vas a desarrollar? ¿Por qué la iglesia tiene una sequía de ancianos, una sequía de predicadores y una sequía de maestros? Bueno, échale la culpa a todos los varones comodines que no hemos hecho nuestro trabajo, ¿ok? Porque cualquier varón debería tener la capacidad de enseñar. Quien enseñó hoy fue el papá de uno de los jóvenes. Si tú estás esperando que el predicador o que el anciano te vaya a dar las clases siempre, eso es un error. Usted es varón, usted tiene que enseñar. Si no, ¿cómo le va a enseñar a la iglesia? Cuando en un hogar los hijos empiezan a desbalagar, es culpa del hombre. Porque ¿quién? A veces viene el hermano, ¿me puedes ayudar con mi hijo? Sí, te ayudo, pero ya hablaste con él. No, es que tú sabes más. No, usted hable con él. Yo no puedo usurpar su autoridad.
¿De quién es la herencia? Mía. ¿De quién es la esposa? Mía. Hable usted con ella. Yo no puedo hablarle a una hermana, vístase bien. Puedo dar un sermón que hable acerca de la vestimenta. Pero ¿quién le debe decir a la hermana es el marido? Oye, hermano, échame la mano porque me da miedo mi mujer y si le digo se va a enojar. No. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 9, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Qué indica esto? Bueno, imagínate tú, si la mujer está enseñando en una congregación, es indecoroso, lo vimos, no es una costumbre de la iglesia, lo vimos, no se está haciendo con orden, ya lo vimos. Pero aquí todavía Pablo recalca, la iglesia de Cristo en Éfeso, que era una de las iglesias más grandes, le dice, esto se tiene que hacer bien. Y no permito, fíjate, ¿todos creen que Pablo era un apóstol, hermanos? ¿Sí o no? ¿Es un apóstol Pablo? ¿Tiene autoridad bíblica? Totalmente. ¿Seguimos la doctrina de quiénes? De los apóstoles. Y él dice, porque no permito. Si Pablo no permite, ¿qué te hace pensar que tú, ni siendo apóstol, puedes permitir? O sea, cuando me dice una persona, es que nosotros practicamos esto en la iglesia, pero tú ¿quién eres para permitir? Porque tú no eres apóstol. Porque para ser apóstol, bíblicamente lo indica, en Hechos capítulo 1, que el apóstol podía ser apóstol si estaba presente en el bautismo de Jesús y presente en la ascensión de Jesús. Y yo creo que ya todos se murieron. O el día de hoy no hay apóstoles, bíblicamente hablando. Si seguimos el patrón bíblico, si seguimos la ley, la escritura. Aquí dice la escritura que entonces la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. Pero escúchame, hombre, si le das un poquito de luz verde a tu mujer, ¿esto qué indica? Que en la iglesia los varones tienen que dirigir sus hogares y tienen que tomar decisiones por la iglesia. ¿Y por qué? Porque la mujer fue engañada primero. Ya lo vimos por qué. Porque es muy emocional la mujer. Tú te imaginas una mujer, porque la mujer se acuerda de todo. ¿Estamos de acuerdo nomás? A ella no se le olvida nada. Es más, hay mujeres que se acuerdan de los sermones que han predicado así al pie de la letra. Pero hay algo que es muy importante, que los que somos oradores, cuando estudiamos homilia, ¿verdad? La oratoria, sabemos. Cuando uno predica, con lo que estás tú lidiando son con seres humanos llenos de emociones. Cualquiera te puede predicar la doctrina, pero no cualquiera te puede hacer sentir la doctrina. Es la parte de la emoción. Esto es, cuando una mujer la lastima a otra mujer o un hombre, es bien difícil que se le olvide. ¿Todos de acuerdo nomás? A un hombre, decía yo el primer día, se le pasa. Tú imagínate una mujer que le agarra coraje a 3 o 4 hermanos y hermanas, que se pare a predicar. Cuidado. Porque si crees que el hermano manda indirectas, la mujer es la tercera guerra mundial. Cuidado. Porque la mujer fue diseñada distinta al varón, por eso Dios dio esta ordenanza. Porque la mujer podía ser engañada. Esto no anula que el hombre no pueda ser engañado, pero que sí, Pablo, siendo apóstol, dice, yo no permito a mujer enseñar ni ejercer dominio sobre él. Siempre va a venir la pregunta de las hermanas, ¿pero por qué Pablo? Pablo lo explica, porque quien fue engañada fue primero Eva. Pero recuerda, el hombre es el que preserva el orden. ¿Por qué? El organigrama, ¿por qué? La autoridad, ¿por qué? Porque él fue formado primero. Y por eso decía yo en mi lección del primer día, yo no decidí ser hombre, pero con ello conlleva mi función, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Como varón, todos deberíamos participar de la dirección en la iglesia. Si tú eres un varón comodín, que nada más vienes y te sientas, vas a batallar mucho en la iglesia. ¿Usted ora en su casa, sí o no? Sí, debe de orar. Es que me da miedo, pues se le quita después de unas 2 o 3 veces. No es que no sé cantar, pues se le quita.
Todos los varones deberíamos participar porque debemos ejercer dominio. Esto es algo que se da dentro de las iglesias. Y esto es algo que se daba de una manera específica en el concepto de aquí. Ahora, veamos cómo esto se va desarrollando. Leemos primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pero se salvará, hablando de la mujer, engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. ¿Puede la mujer enseñar? Sí, pero a los niños. Cuando el niño llega a la adolescencia y se bautiza, automáticamente se hace un varón. Y en ese momento la mujer ya no puede enseñar. No porque no sepa enseñar, sino porque se tiene que preservar el orden. Escúchenme bien, hermanos, ¿ok? Las hermanas que enseñan la congregación a la cual yo sirvo a los niños, saben que en el momento que el niño llega a la adolescencia y se bautiza, ya no lo pueden enseñar. Tiene que ser removido y ser enseñado por otro varón para preservar el orden. No es que yo soy muy buena para enseñarles y tengo ya mi orden y lo quiero sacar. No se trata de tu orden ni de tu pensamiento. Se tiene que mantener un orden. Porque si permites enseñarle a un varón bautizado, después vas a pensar que lo puedes hacer así.